¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de King Porsche. A ver, pues el episodio pasado olvidé ver los avances, chicos. Ya luego me lo hicieron saber en los comentarios. Lo siento, es que la escena del final, güey, me hizo olvidar todo. O sea, para mí ya no existía nada más. No, pero es que aparte de eso, usualmente los avances salen inmediatamente apenas termina el episodio. Y esta vez no fue así que no es mi culpa al 100%, ¿ok? Pero pues bueno, ya algunos me dieron ciertos indicios en los comentarios y también vi algunas fotitos en Instagram. No vi el adelanto en sí. Sé que al parecer el ex novio de King no está muerto, está vivo, así que Vegas mintió. O por ahí alguien me puso la teoría de que King hizo lo mismo que iba a hacer con Porsche, con su ex novio. O sea, ¿se acuerdan cuando lo liberó y le dijo que le iba a decir a todos que está muerto y que huya? Pues algo así, pero no creo, porque creo que terminaron en malos términos. Ya me vi el detrás de escenas que salió del episodio 7, chicos, y de verdad que admiro todo el trabajo que hay detrás de cada escena. Amo también la manera de pensar de Mile y de Apo, o sea, el mensaje que intentan transmitir en cuanto a que el sexo es algo normal y es parte del amor. Me parece genial la manera en que Mile describió esa última escena como una manera de curar. Me hizo pensar en muchas cosas y en todos los sentimientos que estaban de por medio en esa escena. O sea, creo que ese acto íntimo que tuvieron fue una manera de liberar tantas emociones. Recordemos que primero King, cuando llega, está molesto, frustrado, inseguro y quizá con miedo de que otra vez lo vuelvan a traicionar, y luego de que Porsche le da la cachetada y le reinicia el Windows porque realmente el hombre lo necesitaba en ese momento, pues ya es cuando se da cuenta de lo que está haciendo, de que está hiriendo a Porsche con sus palabras y sus inseguridades, y entonces posiblemente empezó a sentirse culpable, empezó a darse cuenta de que se está comportando como una basura, y en el momento en que Porsche está a punto de irse, posiblemente tuvo miedo de perderlo y es ahí cuando lo retiene y todo lo demás. Luego por el lado de Porsche, si se dan cuenta, al principio el muchacho estaba sonriendo, o sea, estaba feliz de ver a King ahí a pesar de la situación, y luego cuando ve que King está enojado, pues pone su carita un poco más seria, y luego de eso pues King hirió sus sentimientos con lo que dijo. O sea, obviamente se sintió ofendido y es ahí cuando se va, y luego King lo retiene. Luego un pequeño detalle que ustedes me dijeron por ahí es que cuando Porsche se voltea hacia el espejo tiene una posición como si quisiera resguardarse, como si tuviera aún un poco de miedo de King, lo cual tiene mucho sentido. Lo que dije de que se voltea para otra cosa, chicos, fue broma. Solo fue broma. En realidad solo pensé que fue un movimiento random al tratar de huir del agarre de King, pero la interpretación de que estaba tratando de resguardarse para mí también tiene mucho sentido. Es que, güey, son tantos detalles que enriquecen esa escena, de verdad, después de haberla visto tantas veces y con la ayuda de ciertos detalles que ustedes me ayudaron a notar. Luego de eso, cuando ya está a punto de empezar el acto, de esto no me di cuenta, esto lo vi en Facebook si no me equivoco, pero King hace como que un pequeño asentimiento hacia Porsche, como pidiendo permiso o sea, antes de bajarle los pantalones, lo cual también es un bonito detalle tomando en cuenta cierto incidente que pasó antes. O sea, se nota la preocupación de King por esta vez hacer las cosas bien. Y ahora, en cuanto a las miradas, en ese momento sentí que la mirada de Porsche era como dominante, satisfecho de ver el efecto que causaba en King. O sea, de hecho Porsche estaba, creo que un poco más arriba y King un poco más abajo, cosa que Porsche lo miraba hacia abajo y King hacia arriba. El hecho de que King haya gemido el nombre de Porsche también, como que, no sé, como que toda la escena te construye una situación en la que sientes que Porsche tiene dominio sobre King y King se rinde ante ese dominio de parte de Porsche. O sea, King está perdidamente enamorado. Lo perdimos. Y finalmente viene el abracito del final, en el que muchos dicen que al parecer King estaba llorando, y sí puede ser porque se escucha como un sollozo. Al principio yo pensé que era
un suspiro después de la agitación del momento, pero también puede ser que haya estado sollozando. Lo que sí es que el abrazo y la fuerza con la que se abrazaron también dice mucho de lo que tenían guardado y todo lo que dejaron ir en el acto anterior. De parte de Kim, el sentimiento de alivio, de saber que a pesar de todo Porsche está ahí para él, que no lo ha perdido y que él también está tan enamorado como Kim lo está de Porsche. Y de parte de Porsche, ese abrazo reconfortando a Kim de alguna manera, haciéndole saber cuánto lo ama y que le perdona todo, porque a él también lo perdimos, chicos. Lo perdimos, estos dos, ya no hay quien lo salve, o sea, ya no hay quien lo salve. Y no hay quien me salve a mí de esta serie tampoco, chicos, o sea. Pero bueno, chicos, estoy muy ansiosa por este episodio, porque ya saben que cada episodio se pone mejor que el anterior, así que yo ya no sé qué esperar. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. También me aclararon, chicos, que en realidad cuando Kim dijo que si fallaban en la misión posiblemente Porsche no regrese, era porque obviamente si fallaban iba a morir. Y yo pensando que Vega se iba a quedar con Porsche si es que perdían. Es que no sé por qué pensé eso, güey. O sea, mi cerebro tomó un camino completamente diferente cuando lo más obvio era eso. O sea, ya saben cómo trabajan mis neuronas a veces. Esta no es la imagen del tráiler donde están los dos echados así. Ok, al parecer siguieron la acción en la habitación de Kim. Ay, mírenlos, qué felices están. Ya me imagino. Qué romántico. Ay, güey, el besito en la frente. Ay, chiquitos. El piquito. Oh my god. Esperen, van a tocar la puerta, ¿no? Díganme que van a tocar la puerta porque no pueden ver eso, porque tienen que tocar la puerta. Yo digo que sí. A ver si el Vic se queda con la boca abierta y a ver si algún día deja de soñar con que Kim le hará caso. No, oye, espera. Maldito. Ay, era Pete. Bueno, Pete los puede atrapar. Digo, Pete sabe todo aquí. Es que le iba a hacer control de calidad a la cama, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. Para mí que Pete se dio cuenta de todo. No, creo que sí piensa que está hablando del castigo. Las piernas todavía me están temblando, dice. ¡Estos dos, güey! ¡Ay, Dios mío! Los amo. ¿Qué? Segundo round. ¿Cómo así? Dios mío, tanta energía tienen. Oh my god. ¡Ah, mi batería! Y ahora sí, seguimos.
¿Cómo lo llama? ¿Cómo va Porsche, güey? No, no me pueden hacer esto. No, de nuevo. ¿Cómo que no es difícil? Uy, excelente servicio. El desayuno a la cama. นุ่มๆหอม Uy, uy. El servicio de desayuno a la cama sí que es de calidad. จริงด้วยขนมปังอะนุ่มแต่อย่างอื่น Pero otra cosa está dura. What the fuck? Oh my god. Güey. Me encanta verlos tan felices. Esperen, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pusieron la media del otro. Oh. งานที่จะไปในคืนนี้ Uy, esta es la escena. Esta es la escena, chicos. Ok, no estoy มีทีม A กับทีม B preparada. Ay, no, pero si ya empezó, güey. Ya empezó. มึงไอพีทน้ำทีมไอบิ๊กเคนกับไอพร Esta escena fue improvisada, según lo que leí. O sea, no le dijeron a King, a Mile, lo que Apo iba a hacer. ดูแลที่บริเวณหน้างาน Uy. ส่วนไอพลกับบริการที่เหลือจะดูแล Imaginen lo que pasó por la mente de Mile en ese momento. บริเวณคุณชินโอเคไหมครับต่อดิทำไมวะบริเวณหน้างานส่วนไอพลกับบริการที่เหลือจะดูแลบริเวณ Ay. คุณชินโอเค Es que encima lo presionó. ใช่ไหมครับต่อดิหยุดทำไมวะ Travieso nos resultó el Porsche. Esperen. Yo recuerdo que alguien le subió la iluminación aquí. Si ven que King también está sobando el pie en la pierna de Porsche. เราจะแบ่งเป็นสองทีม Ven. ทีม A Y luego มึง Porsche น้ำทีมไอบิ๊ก le sigue el juego y pues ¿quién sale perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? ไอเคนมึงไปได้แล้วครับ ส่วนมึงตามกูมานี่กูกับมึงมีเรื่องต้องคุยกัน Claro, lo va a regañar. A este punto todos ya sospecharán cosas, ¿verdad? Oh my. Ay, no. Se quedó escuchando. Ahora va a pensar que están peleando. Oh my god. Uy. อะไร Están peleando. เข้าไปซ่อมสอนหน้ามัน Merecidísimo. Ay, Vic, si supieras cómo me encantaría que lo sepas. Uf. A ver, chicos. Se me calman, por favor. หน้ามัน Yo entiendo que han esperado mucho para estar en este nivel de confianza, pero... ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh my god! Oh my. La pobre persona que va a tener que limpiar esos videos, güey. No, es que cómo se cuelga por eso. No, es que la prisa que tenía. เดี๋ยวพอช เอ้าใช่พอด โอ้ยไงเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอหน้ากันเลย Después de mucho. ยังไง สบายดี สบายดีไหม สบายดี Más que bien. กระชายนี่คือ ผมหลอกไอชินว่าจะไปผ่าไส้ติ่งมา ไม่งั้นมันไม่ออกมาหรอก Apendicectomía. โอเคก็จะดีก็แหละเก่งนะ No le iba a dejar salir. Que a este punto. Bueno, sí, sería muy obvio si lo dejas salir así tan เนี่ย fácilmente. คงไม่ใช่แค่อยากมาชนแก้วกับคนแน่ มันหลอกทางแววตาขนาดนั้นเลยอะ ๆเออสิ
มึงมีความรักเหรอเนี่ย Güey, es que mírenle la carita. Oh, los ojitos le ไอ้ทีม brillan. ไงเจ๊เพื่อนใหม่ที่ทำงานมัน Cierto que ellos siguen pensando que es su colega. ตอนเนี้ยเป็นกูรูเรื่องความรัก ก็เพราะไอ้เชี่ยเต็มแม่งก็เฮยถึงเหมือนกัน มา Oh, esperen. Ah. Esperen, ya está pasando lo de Time. มันงอ ¿Por qué está con el corazón roto? O más bien el que esté con el corazón roto va a dar cabida a lo que sea que pase con Time. ขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะทำไมอ่ะ Porque los guardaespaldas envidiosos no se pueden enterar. ผมไม่เคยคบผู้ชายมาก่อนไง Oh, y también อย่างที่จอห์น eso, บอกนั่นแห claro. ละรักก็คือรัก ใช่ loving ก็มันก็ใช่ แต่ว่าผมแค่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง อ๋อ Mm, มึงเริ่มกันมากี่ยกแล้ว Es comprensible, es la primera vez que está sintiendo esto por un มึงเป็นแบบนี้ chico. มึงรักเขา มึงเป็นแบบนี้มึงรักเขาค่ะ Pero depende de su tiempo. คือมึงก็ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2บ้างนอกจากอยู่บนเตียงแล้วเนี่ย มึงก็ต้องออกไปเดทไปดูหนังไปกินข้าว ¿Cómo sabe que la mayoría del tiempo están en la cama? ไปเดินเล่นกระชุ่มกระชวย แล้วเขาเด็กกันที่ไหนนะเพราะปกติผมมาจบเคสที่หลังร้านเจน อ๋อพาสาวๆไปแบบเว้ย Es el único lugar que conoce para llevar เออ a una pareja sexual. Ay, sí, le invitó. Le invitó. Oh. Ahora están vestidos como gente normal. No como mafioso y guardaespaldas. O mafioso y mesero. มึงน่ารักจังเลยวะ ¿Por qué el uniforme de los guardaespaldas parece el del mesero, güey? ทำไมมึงน่ารักจังเลยวะ ปกติปะวะ ¡Ay! Me los como. ทำไมมึงน่ารักจังเลยวะ ปกติปะวะ Así vino de nacimiento. Uy. ไม่ค่อยดีเลยวะ ไม่ได้มีแค่มึงคนเดียวหรอก Díselo aquí. ขอยังเอาแล้วไป Oh. Ay, los besitos en la frente me matan. Claro, nadie los reconoce. Simplemente ven a dos chicos guapos andando por ahí. Oh, el bebé Porsche. Aún tiene algo de vergüencita de andar así de la mano. Ay, no puedo creer que estén en una cita. O sea, ¿se imaginan al jefe de la mafia en una cita? นี่วันนี้ No hace falta que lo imaginen, ya lo estamos viendo. ดีอยากเฮ้ยร้อนฮะเนี่ย Ay, Kim de verdad es como un niño cuando hace cosas que no ha hecho antes. อร่อยมากเลยว่ะ Es como que está descubriendo recién el mundo, está conociendo todo aquello que antes no pudo กู conocer. ว่าแล้วว่า ¿Será que es su primera vez en una มา cita? แล้วรีบถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มา ¡Ay! Hasta le toma fotos a la comida. Están yo. เอานี่บกลับมาที่เดิมเฮ้ยมึงข้ามมาเลยนะ มึงทำอะไรอ่ะ มึงทำอะไรนะ มึงเอาที่เดิม Escúpelo. Ponlo donde estaba. Claro, Porsche va a sacar esa cosa de su boca que ya es un puré de lo que sea eso. Y lo va a poner ahí para la foto. Claro. แย่ Oh. ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย No, que no sonría porque me desmayo. แย่ Me desmayo. มึงแก้มป่องด้วย Ay, no, qué adorable. หนึ่งสองสาม Esto está en mal apo también. ว่างกินต่อได้ ¿Será que con el taguán ese ya había ido a citas? ข้าวกินอีก อร่อยมากเลยว่ะ ตาดา เก็บภาพ ¿Es una cámara instantánea? Oh. ยังไม่มานี่ไปรักแล้ว Hace tiempo que quiero una, pero sé que gastas mucho al comprar las cositas esas. เอาหรอ เฮ้ยมึงดึ Sí, งหน้า que ทำ lo ไม son. อ่ะถ่ายไหมบอกให้ยิ้ม มาอีกรอบมาหนึ่งสองสาม Ay, me los como, son tan adorables. ดึงหน้าอีกแล้ว โอ้ดึง
cara, ya no le puedes hacer nada. Es que es Mr. Angry Birds. เลยหรอกว่า ¿Por qué? Esas cosas se revelan con calor. Ay, la cara de sorpresa de Porsche. Ay, no, me muero. Estos sí son los padres de Porsche y Porsche, ¿verdad? จิตติสวัสดิ์พ่อแม่พอร์ตดีไว้โดนไฮโซขับรถชนตายอ่ะแต่คดีหลุด A golpes. ¿Cómo pasó de un asesinato a golpes a un accidente automovilístico? O sea, eso tiene que haber sido obra de la mafia. พ่อแม่พอร์ต No hay de otra. El caso ทุ se กอย่างหาคนทนไม่ archivó. เจอเลยไปสืบมาให้หน่อยว่าใคร Ah, esperen, ¿qué? Quizá la traducción esté mal. ชนตายอ่ะแต่คดีหลุด Porque luego dice, ทุกอย่าง aún no he encontrado al conductor. O sea que sí ค fue น un ทนไม่เจอเล accidente. ย Bueno, no necesariamente un accidente, pero fue algo que tuvo que ver con un choque. เรื่องที่พ่อแม่มันโดนรถชนมึงดูหนังเยอะไปปะกูแค่อยากรู้เฉยๆอะคิดว่าก็คงเป็นไฮโซทางนี้แหละที่ชนแต่จะเพราะว่ามันเป็นลูกเมียน้อยป้า ¿Qué? ¿Qué? เล่น A ver, 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 a ver. ¡Ah! La mamá de Porsche era la amante de su papá. คนเราเล่น Señora, señora. นี่คงเป็นเรื่องสุดท้ายของไอ้ปอแล้วแหละที่จะให้ไปช่วยดูให้เสียเวลากันมาไม่เยอะแหละเยอะไปด้วยซ้ Entonces, no, definitivamente eso es, o sea, eso es. Ay, no me digan que es bebé Porsche. ¿Era bebé Porsche? No alcanza a leer. Y dijo que han estado perdiendo el tiempo, güey, eso me dolió. O sea que haber convivido con bebé Porsche fue una pérdida de tiempo para ti. Y ahorita creo que le está cortando, si no me equivoco. O sea, creo que es él. Usaste a mi bebé y ahora simplemente lo desecha como si nada. ำขอโทษทีนะเว้ย Por จริงๆกูตั้งใจพามันไปเดินย่อยริมน้ำแต่เน็ตแม่งเสร็จไม่พอว่าวันนี้ร้านปิด oh. ไม่เห็นเป็นไรเลยมึงไม่ได้ขอน้ำจิ้มด้วยเหรอวะเอ้าเขาไม่ได้มาเหรองั้นเดี๋ยวกูแบงค์ไม่เป็นไร Porsche está haciendo su mejor esfuerzo porque su primera cita salga perfecta. นี่แม่งคือเดทแรกในชีวิตกูเลยนะเว้ยกูศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างกูคิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ไม่งเละเทะไปหมดเลยว่ะ Suele ทั้ง pasar. ที่กูกะจะเก็บวันนี้เป็นความทรงจำดีๆของพวกเราสองคน Créeme que todos los recuerdos que has creado para Kim son preciosos. ทั้งที่กูกะ Para Kim y para เก็บ mí. วันนี้เป็นความทรง Güey. จำดีๆของพวกเราสองคนเป็นคนห่วยนะ No. มึงรู้ได้ไงว่ามันห่วยเอาจริง O sea, este muchacho no sabe lo gratificante que es ver a alguien dar su mejor esfuerzo para hacerte feliz. O sea, เกิดมากูก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมาทำอะไรแบบนี้เหมือนกันเว้ย todo esto es nuevo para Kim. มันดีไม่ดีอะโคตรดีเลย Basta. Los amo. ¿Selfie? ในนี้มีเบอร์กูเบอร์เดียวมึงให้กูอ่ะ Le está dando un teléfono. เอาไว้เผื่อว่าเวลามึงคิดถึงกูมึงแม่งโคตรน่ารัก Sí que sí, sí. มึงก็น่ารักเหมือนกัน Ya cállense, ustedes dos son adorables. Yo aquí me estoy sintiendo sola y me estoy derritiendo por ustedes. ความสุขใช่ไหมล่ะมีความสุขคุณก็มีความสุขเหมือนกันมึงเป็นไรวะก็เมื่อกี้มีคน Ese era Taguán, ¿verdad? Pero no creo que sea el real porque parecía un zombie.
O sea que se lo กูนี่กูไม่หาย imaginó, แล้ว ¿verdad? มึงไม่เห็นเหรอ ¿Dónde están? ¡Qué bonito! Güey, miren ese encuadre. La cascada. Uy. Están es en la mansión. Obviamente no tienen que ser vistos ahí. Parecen unos adolescentes enamorados. ¡Al agua! ¡Al agua! Lo sabía. ¡Ay no! ¡Besito bajo el agua! ¡Besito bajo el agua! ¡Ay! มึงกดกาแฟไหมกูไม่เนี่ย Güey, no puedo estar así por una relación que no es mía. O sea, no, esto no es normal. O sea, mi corazón está revoloteando, güey. กูโตเลยว่ะกูว่ากูเลิกละมึงทำอะไรอ่ะเลิกบุหรี่ไงกูเริ่มต้นชีวิตใหม่ Güey, imaginen cuán enamorado tiene que estar el muchacho para realmente plantearse a iniciar una nueva vida, mejorar sus hábitos. โอ้โหคนอย่างมึงอะนะ Veremos si lo cumple, เท่มาก pero ครับผมเท่มากครับแต่กูกำลังเดินขึ้นไปหามึงเนี่ย oh my god. ¿Algo más? ไม่เอา Me está pidiendo el pack. เฮ้ย Uy, เฮ้ยไหล oh my god, sí es él, creo, güey. ถอดกูอีกใครไม่รู้ไหนอะ Pero es que, ¿por qué tiene esa apariencia? En las imágenes que vi, no recuerdo haberlo visto así. Por eso pienso que es su imaginación y que después ya aparece Tawan tal y como กู es. เจอคนตามมึงทิ้งเว้ยแต่กูแค่ไม่แน่ใจว่ามึงอะ Ah, pero claro, Porsche no lo conoce, así que tiene que ser él. ถ้ามึงไม่เชื่อดูรูปกูวาดหน้าตาเขาประมาณเนี้ยมึงพอได้ออกปะ No, mam. No, no. หน้าตาเขาประมาณเนี้ย No, Porsche, no. หน้าตาเขาประมาณเนี้ยมึงพอได้ออก ¿Qué es eso, Porsche? ¿Qué es eso? เอาวะมึงวาดชี้อะไรเนี่ย ¿Eso es un gnomo o algo así? แต่ถ้าชีวิตจริงกูเจอคนหน้าตาแบบเนี้ยกูคงตกใจเหมือนมึงอะว่าไอเนี่ยกำลังพยายามหาโอกาสเข้าหาคุณคิงเว้ยหรือว่าจะเป็นเด็กในคอลเลกชันของคุณคิงวะเพราะเคยมีบางคนโดนคุณคิงทิ้งแล้วก็ไม่ยอมจบพยายามง้อขอรีเทิร์นว่ะมึงแรกจริงๆนั่นมึงเนี่ยใช่กูว่าใช่ Me cachan. ถามแม่งเลยแล้วกันเดี๋ยวเรื่อง Espera, ¿a quién se refería? ถามแม่งเลยแล้ว ¿A กัน esa persona o a quién? เอางี้กูเคยเห็นคุณคิงเขามีมือถือเครื่องพิเศษอยู่ในนั้นจะมีไลน์ที่ติดต่อ Solo se usa para comunicarse con la agencia que envía los ถ้าไปไล่ chicos. ดูในนั้นน่าจะเจอ Ah, usa una agencia que le envía los... Oh. เราก็จะออกไปหามือถือได้ เดี๋ยวเราก็จิบดูต้นทางให้มึงใช้คนรับ ¿Por ได้ไง qué วะ usan nombres de aves? Pues si así estamos, el nombre secreto para King es Angry Birds. Ok. Lo siento, no lo supero. Ay, señor mío. Lo valió madre, ni siquiera lo recogió. Y creo que no lo va a recoger. Algo me dice que se va a olvidar. หมกมุ่นนะมึงเนี่ย ¿Y quién va a saber que alguien estuvo ahí? O si มึง lo เป็นดา era. ราเลยเหรอ Como una celebridad. จริงๆดังกำลังมาลูกกระจิกขอตัวชิ่งก่อน Lo dijo, lo dijo. La traición, hermano, la traición. ¿Y quién ha listado con el arma? เซอร์ไพรส์ ¡Güey! ¿Qué hiciste? ¡Dispara! ¿Cómo puedes sorprenderlo así? เซอร์ไพรส์ไอ้ Güey. ถ้าคนนี้สงสัยต้องใช้ปืนอีกกระบอกละมั้ง
Estoy harta de estos dos. คิดถึงจัง Ay, Porsche tiene la habilidad y el encanto necesario para salir de esta situación. ¿Cómo viene? มึงโดนซ่อมอะไรบ้างวะ Y que piensa que lo castigaron. หนักอยู่ Uno muy fuerte. หนักอยู่ รู้ก็รู้แหละคอมึงแดงเป็นจ้ำเลยน่ะ ทีหลังมึงอย่าใช้คอรับดิวะ เดี๋ยวคอก็หักหรอก ใช้แขนรับ แบบเนี้ย ¿Cómo lo va a bloquear con su cuello? Pete. Ay, Dios เดี๋ mío. ยวคอก็หักหรอก Está ใช้ chiquito. แขนรับ แบบเนี้ย Tan inocente. โอ้แต่กูเจอนี่ ทีหลังกรอบลูก Oh. Es él, es él. เนี่ย คุณตะวัน แฟนเก่าคุณคินที่ตายไปแล้ว Piensa que se le aparece el fantasma. Güey, es que bueno, su aspecto, yo les dije, parecía un zombie. แล้วอีกคนหายไปไหนล่ะ ผมมาคนเดียวนะครับ เมื่อกี้อาตมาเห็นยืนอยู่ตรงนี้แหละ อยู่ตรงนี้เลย หลวงพ่อไม่ต้องขยี้ครับ เชื่อแล้วครับ Señor monje no está ayudando. ¿Qué le dio? ปอเช่ Lo vino a buscar. พี่ไม่รับสายผมเลยอ่ะ Maldito. อ๋อ ช่วงนี้พี่ทำเพลงใหม่อยู่อ่ะ ก็ Claro, claro. Como ya no te sirve, lo desechas como una basura. อ๋อ ก็ว่าอยู่ เนี่ย ผมก็เลยไปขอที่อยู่จากเพื่อนพี่มา แล้วผมก็เอาเพลง Cosas de ที่พี่ผม elección. แต่งอ่ะมาให้พี่ฟัง O sea, después de haberlo dejado la tarea de escribir una canción de amor. ¿Qué? ก็ว่าอยู่ Estoy odiando en ผมก็ estos เลยไปขอ momentos. ที่อยู่แล้วผมก็เอาเพลงรักที่พี่ให้ผมแต่งอ่ะมาให้พี่ฟัง Vino para tocar su canción. เดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวนะ Ay, นี่ฟังสักแป๊บหนึ่ง Porsche, ใช้เวลาไม่นาน Porsche siempre insiste. เฮ้ยลืมเอาสายสะพายมา แต่ว่าไม่เป็นไร ผมมีขาตั้งอู้ ¡Oh, mi vida! Espero que caigas, que te enamores perdidamente de él y que luego él te deseche como lo hiciste con él. ละลายหมดแล้วเวลาที่เรานั้นใกล้กัน La letra ไว้ว่าแต่มันติดขัดอยู่ทุกครั้งอึดอัดอยู่อย่างนั้น ¡Ay, qué bonito sonaba el tartamudeo! Qué ingenioso meter un tartamudeo en la letra de una canción. ขัดอยู่ทุกครั้งอึดอัดอยู่อย่างนั้น Uy. พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่กล้าเธอฟัง ¡Ay, qué bonito la letra! ใจจริงขอโทษนะครับเวลาเบาเสียงหน่อยนะครับ Señor, no interrumpa, estamos ocupados aquí escuchando la canción de Porsche. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre interrumpir semejante presentación artística? Y lo estaba disfrutando. Ay, yo le sigo siendo King en vez de Kim. ขอโทษนะครับเวลาเบาเสียงหน่อยนะครับ Usted no sabe apreciar el arte, señor. เดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วครับ Ya casi termino aquí. เพลงรักนี้เป็นของเธอเท่านั้นและเพลงนี้มีชื่อว่าเธอ Este es el host que va a sacar Barkout, ¿verdad? ¿Qué dijo? ขาตั้งเมื่อยพอดี Uy, lo cansado que ha de haber sido poner la pierna ahí para sostener la guitarra. ¿Quién? ¿Quién? บ๊ายบาย ¡Mi bebita! ตัวนี้มันทำอะไร Se วะ está refrescando con la มีดูหนัง refrigeradora. กับคุณหนูแทนคนจนถึงโต้รุ่งอ่ะไปดินะ ¿Por qué se quiere unir a él esta แล้ว vez? มึงเคยบอกว่าไม่ชอบดูหนังกับคุณหนูไงบ้า Le tiene miedo a que Tawan se le aparezca nuevamente. Recordemos que le tiene mucho miedo a los fantasmas. ชอบเลย Uy, no, y justo va a caber una película de terror. กูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้แต่งหน้าผีมา ¿Qué? ¡Tan cool!
ดูดอบเลยเนี่ย Tan cool los hace maquillarse así, ¿verdad? แต่แคสเปอร์ก็มีนะครับผีน้อยน่ารักคุณหนูไม่เคยได้ยิน Casper. ¡Güey! ¡El salto de Porsche! La patada voladora. Ay, Dios mío, qué divertido es ser el guardaespaldas de Tycoon, la verdad. Yo no entiendo de qué se quejaba Pita al principio. Pero Porsche. ¿Qué le pasa? นู่นกลับไปเลยห้องนู่น Lo botaron. นี่คุณหนูคุณหนูให้ผมเข้าไปดูครับ ¿Y ahora quién nos lo salva? ¿Quién nos lo salva del fantasma de Tawan? Que vaya y le pida cobijo a Kim. Precisamente tenía que empezar a fallar esa lámpara. ¿O es eso? ¿O Porsche está imaginando cosas? ฮัลโหลมึงทำอะไรอยู่อ่ะ Quizá pase la noche con Kim. คืนนี้กูอยู่คนเดียวนะ มึงอยากลองอะไรใหม่ๆไหม ตอนนี้กูใส่ผ้าบางๆอยู่นะ เฮ้ยกินเฮ้ย ¿Por qué era necesaria esa información? Quería asegurarse de que venga. Ese es Kim. Ese es Kim. Es la voz de Kim. เฮ้ย เฮ้ย ¿Qué le pasa? ไอ้พอดพอด ¿Sí vieron qué es eso? ¿Sí vieron qué es eso? ¿Por qué tienen...? ¡Ah! ¿Eso es lo que le dio el monje? ประหลัดขิกที่อาจารย์ปลุกเสกเองเลี่ยงใส่สิ่งที่จะมารังควานนะ Se lo va a tirar aquí. No, le cayó en la boca, le cayó en la boca. Le cayó en la boca. Ya no puedo. Güey. คอยดี Ay, Dios mío. Lo que me he reído con Porsche hoy día. Ay, hasta me siento mareada. Esperen. มึงเห็นตะวันจริงๆเหรอก็เดี๋ยววะแม่งตามหลอกกูไปทุกที่เลย ¿Será que ahora sí nos cuenta la historia detrás de...? Sí, sí nos va a contar. กูว่าจับได้ ว่าตะวันหนักหลังกู มันแอบเอาข้อมูลตระกูลกูไปปล่อยให้พวกอิตาเลียน กูก็เลยยิงมัน Entonces, ¿sí está muerto? จากนั้นกูก็เชื่อใจใครไม่ได้อีกเลย O sea, si es que está vivo, Kim tampoco sabe que está vivo. ¿Cómo Porsche sabía cómo era Tawan si él no lo conocía? ตะวันไม่ได้รักกู ไม่เคยรัก มันแค่หลอกใช้กู เพราะงั้นตะวันไม่มีทางเป็นผีมือหึงได้หรอก Porque si nunca lo amó, no puede estar celoso. สบายใจแล้วนะ ยังมึงเก็บไว้ทำไมวะ กูแค่เก็บไว้เตือนใจ เตือนใจหรือยังมีใจเอาดี Si lo quiere recordar es por algo. เพราะตอนนั้นกูลืมไม่ได้เว้ย ๆแล้วตอนเนี้ยกูลืมไปหมดแล้ว ทิ้งกันเลยนะ พยายามด้วย Ese Porsche asegurándose de que él es el único ahora. เป็นพ่อมานะหลวงพ่อนิมนต์ครับ Ay, qué lindos ellos agarrándose las piernitas. ¿Por qué Kim siempre tiene que usar las camisas abiertas? ไอ้ที่ให้ไป Hasta เนี่ย abajo. ใช้ไม่ได้ผลเหรอเดี๋ยวอาตมาจะเพิ่มไซส์ใหญ่ๆให้นะ No es necesario, ya tiene uno al costado. ¿Ya para qué? ไอ้ที่ให้ไปใช้ไม่ได้ผล Una เหรอ Magnum. เดี๋ยวอาตมาจะเพิ่มอีกทำเลยาตินังโหตุ Oh my god, pero es que ¿por qué tiene ese aspecto y por qué camina? สุกิตตาโหตุ
Oh my god, ahora sí lo vieron, ahora sí lo vieron. ตะวัน Sí es, sí es. Oh my god. Tenía que ser, es que era obvio. Esta vez no me olvido, chicos, tranquilos. ไม่เจอกันนานเลยนะคิน ¿Qué pasó con él? กลัวตะวันจะไปหลอกคินเหรอหรือว่ากลัวเรื่องอื่น Desgraciado. ¿Cómo se atreve a insinuarlo siquiera? ¿Cómo se atreve a intentar poner inseguro a mi Porsche? Ok, entonces Kim también pensaba que Taquan estaba muerto. O sea, él también se sorprendió al verlo ahí. De alguna manera, después del disparo, al parecer sobrevivió. ¿Y por qué justo ahora aparece? Quizá estaba en coma o algo así, o secuestrado por alguien, quién sabe lo que habrá pasado con el muchacho. Y bueno, chicos, este fue el episodio 8 de Kim Porsche. A ver, pues el día de hoy tuvimos la relación de Kim y Porsche en su máximo esplendor. Creo que la escena del episodio anterior ayudó mucho a consolidar su confianza el uno en el otro. Están en su mejor momento, tuvieron su primera cita, Porsche intentando hacer todo lo posible porque saliera perfecta, pero bueno, sabemos que siempre van a aparecer ciertos percances que pues son parte de, y pues hay que aprender a disfrutarlos también. Probablemente, aparte del hecho de que sea una fecha especial porque es su primera cita, también influyó el hecho de que sabe que Kim está acostumbrado a tener lo mejor, entonces como que de alguna manera siente que él tiene que cumplir esas expectativas, pero lo que él no sabe es que con lo que hizo ha hecho mucho más que cualquiera que haya aparecido antes en la vida de Kim. O sea, con Porsche Kim está descubriendo un nuevo mundo, probando cosas nuevas, haciendo cosas que antes no hacía. Creo que ambos están aprendiendo de esta relación. Para Porsche es la primera vez saliendo con un chico y obviamente un poco cohibido se siente, lo cual no debería ser así, pero bueno, es entendible. Pero ya luego con los consejos de Jock simplemente decidió sentir y amar libremente. Por otro lado, Kim, si bien es cierto, ya ha tenido parejas antes, bueno, no, solo ha tenido una pareja que es Taquan y las demás han sido parejas sexuales, pero de todos modos, al parecer con Taquan no tuvo estas experiencias que ahora está teniendo con Porsche, porque si lo notaban, para Kim todo parecía nuevo, o sea, de verdad era como un niño. Así que no sé, me da curiosidad saber cómo era la relación que tenía con Taquan. El día de hoy no tuvimos mucho de Pete y Vegas, de hecho Vegas no apareció para nada, pero Pete pues sí estuvo ahí siempre reconfortando a Porsche después de los trágicos castigos. Es que, güey, al principio pensé que sí iba a sospechar, pero al parecer no, el muchacho no se ha dado cuenta de lo que está pasando ahí. Porsche realmente llegó a pensar que estaba viendo al fantasma de Taquan, güey. Y es que su mayor miedo son los fantasmas, ese es su punto débil. Vimos que fue a pedir ayuda al monjecito, güey. Esa cosa que le dio el monje, ¿en realidad sirve para eso? O sea, alguien que sea de Tailandia, por favor, necesito que me confirme esa información. ¿Esa cosa sirve para ahuyentar fantasmas? O sea, en realidad, si voy donde un monje y le digo que me está persiguiendo fantasma, ¿me va a dar eso? Cosas que necesito saber. Es para una tarea, pero pues bueno, me alegra que Kim se haya abierto ante Porsche sobre el tema de Taquan y lo que pasó. Creo que la conversación era necesaria y se llevó de manera sana hasta que Porsche le dijo que rompiera la foto para asegurarse. Pero bueno, fue gracioso. Respecto a Kim y a Porsche, güey, mi bebito. Y es que sí, güey, sabía que este momento algún día llegaría. Sabemos que Kim solo se acercaba a Porsche para obtener información, solo que tenía la esperanza de que caiga antes de que logre su objetivo y luego sea él quien termine sufriendo. Pero pues bueno, ya veremos qué pasa. Solo espero que no me haga sufrir a mi bebé Porsche. La canción que le escribió, güey, estoy esperando escuchar el Lost con el fondo musical y toda la cosa. Esta fue una versión acústica, pero se nota que la letra está muy buena, el sonido también. De verdad estoy ansiosa por escuchar la versión oficial. No sé si para este momento ya habrá salido, quizá, y yo aquí sin enterarme, pero bueno, prácticamente se le declaró con esa canción, güey. O sea, si yo fuera Kim ya habría caído con eso. O sea, ¿quién se resiste a que alguien te toque una canción en medio de la calle en una posición tan incómoda como en la que estaba Porsche? De todos modos, me encanta la osadía que tiene Porsche. Si bien es cierto, es
tímido en ciertos aspectos, también es determinado. O sea, él fue a buscar a Kim para que escuche la canción, así que no se iba a ir de ahí sin escuchar la bendita canción. Es que lo amo, lo amo. Pero bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio. ¿Disfrutaron tanto como yo de ver a Porsche y Kim tan enamorados? Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.